En esta serie de videos vamos a hablar de los agentes carcinogenéticos. Los agentes carcinogenéticos son aquellos que generan un cambio a nivel de las células que pueden llevar a la transformación en una neoplasia maligna con todas sus características. Esa transformación requiere muchos pasos, dentro de los cuales el paso inicial va a ser el contacto con ese agente carcinogenético, que puede ser vivo. Los virus tal vez sean los principales dentro de este grupo. El agente puede ser químico, a cualquier sustancia química ya vamos a ver, o un agente físico, como pueden ser las radiaciones, como más importantes dentro de este grupo. Estos agentes generan inicialmente una mutación. Esa mutación en el ADN tiene que ser permanente, no debe ser reparada, pero además esa mutación no puede ser en cualquier tipo de gen, sino en ciertos genes asociados a lo que es la proliferación y el crecimiento de la célula. Entonces esa mutación puede estar dada inactivando genes supresores tumorales, activando oncogenes o alterando a los genes de la apoptosis. Una vez que se ha generado la mutación celular, esa transformación maligna de esa célula debe replicarse, expandirse, o sea, proliferar. En esa proliferación o expansión clonal se van adquiriendo nuevas mutaciones. Con el devenir del tiempo y la proliferación y la adquisición de nuevas mutaciones, vamos a adquirir las características de neoplasia maligna, que va a estar caracterizada, valga la redundancia, por invasión y la capacidad de dar metástasis. Comenzamos por los agentes vivos, y dentro de ellos yo les había dicho que los más importantes o los más frecuentes son los virus. Uno de los virus que tenemos asociados a las neoplasias es el virus HTLV1, asociado con la leucemia o linfoma de células T, que es una enfermedad endémica del sudeste de Japón y el Caribe. ¿Por qué es leucemia o linfoma? Porque se puede presentar de cualquiera de las dos formas. Este virus es un virus ARN, un retrovirus ARN, que tiene tropismo por los linfocitos T CD4. Este virus, si bien infecta a gran cantidad de personas, ya que es endémico, sobre todo a nivel de Japón, se desarrolla solo en un 3 a un 5% de los infectados, y en general tienen una latencia de enfermedad de aproximadamente 40 años. El genoma del HTLV1 contiene diversas regiones, repeticiones largas, GAG, POLV, EMV, todas características del retrovirus, pero sumadas a este, posee un gen denominado TAX. La proteína de este gen TAX, a ella se le atribuyen los aspectos de la actividad transformadora del virus HTLV1. Esta proteína TAX es esencial para la replicación del virus, porque lo que hace es estimular la transcripción del ARN viral a partir de la repetición terminal larga 5'. Pero además de eso, también altera algunos genes de la célula huésped e interacciona con ciertas proteínas señalizadoras de la célula huésped. Al hacer esto, TAX contribuye a que la célula adquiera ciertos rasgos típicos del cáncer, como por ejemplo, está activada toda la que es la vía de señalización que estimula el crecimiento y supervivencia celular. Para que esto se produzca, esta proteína TAX lo que hace es interactuar con PI3K, ¿se acuerdan? Una de las vías que iban hacia el crecimiento celular. También fomenta la supervivencia celular, favorece o genera alteraciones a nivel de lo que es el metabolismo celular. Regula la expresión de la ciclina D2 dentro del ciclo celular y reprime algunos inhibidores de ciclinas. Todas estas modificaciones básicamente lo que están haciendo
es que el ciclo celular progrese sin ningún tipo de freno. La proteína TAX también se sabe que activa el factor de transcripción NF-κB, también estimulante del crecimiento celular. Además, la proteína TAX induce a una inestabilidad genómica en el genoma de la célula huésped. Interfiere con las funciones reparadoras del ADN e inhibe los puntos de regulación del ciclo celular, de manera de que si hay un daño no pueda ser reparado. En general, lo que se observa es que las leucemias asociadas a este virus suelen tener aneuploidía. No se sabe bien exactamente cómo ocurre la enfermedad, pero hay una teoría que plantea que lo primero que ocurre es que hay una infección por este HTLV1 que lo que hace es determinar una expansión de las células T de tipo policlonal, o sea, no maligna, estimula el crecimiento, sobre todo a partir de esta proteína TAX que habíamos nombrado. Obviamente, el hecho de que estén proliferando continuamente tiene riesgo de que ocurran mutaciones y que ocurra esta inestabilidad genómica. Esa inestabilidad permite la acumulación, como dijimos, de mutaciones y anomalías cromosómicas y en última instancia lo que ocurre es la aparición de esta neoplasia, la leucemia o el linfoma de células T. Otro de los virus que se asocian a neoplasias son los virus de la hepatitis, pero específicamente los virus B y C de la hepatitis, que son virus hepatotropos. Esto significa que son virus que afectan solamente a las células hepáticas. Se cree que el 70 al 85% de los tumores llamados hepatocarcinomas están producidos por una infección de cualquiera de estos virus. El virus de la hepatitis B es de carácter endémico, sobre todo en Oriente y en África. Obviamente, en nuestro medio ha disminuido mucho su aparición a partir de la vacuna, pero en estos lugares no se suele vacunar a la gente de la manera que nosotros lo hacemos. En esas regiones entonces es donde se identifica la mayor cantidad del hepatocarcinoma porque hay más incidencia de este virus. No está muy claro cómo es el mecanismo oncogénico de estos virus. No se ha observado una oncoproteína específica. El virus B, por ejemplo, se integra al genoma humano, pero se integra en cualquier parte del genoma, no en un lugar específico, con lo cual no se ha hallado el porqué aún de su asociación con el cáncer. Se supone que los efectos de estos virus en realidad son multifactoriales. Por un lado, el efecto de estimular el proceso inflamatorio crónico mediando la inmunidad y eso lleva a la muerte de hepatocitos que activan la regeneración de estas células y entonces el daño y la regeneración con el tiempo va generando esa proliferación celular que permite la presencia de mutaciones y de esa manera podemos llegar al cáncer. Esa sería una de las formas. Por ejemplo, como pueden ver en la imagen, el virus B, una de las formas que tiene es la infección, el proceso inflamatorio crónico, luego el pasaje por la cirrosis y finalmente la transformación maligna. El virus C también tiene una forma similar. Pero además, en el virus B hay casos en los cuales no se observa una lesión previa de los hepatocitos. Entonces, en esos casos donde no hay un proceso inflamatorio previo, se supone que se ha producido una vía diferente de carcinogénesis. Se ha encontrado una proteína reguladora, la HBX, que estaría asociada a la activación de genes promotores del crecimiento y a la inactivación de la P53.
En este último caso, el virus B estaría, en vez de en forma generando una hepatitis y digamos generando lesión viral, estaría en forma de portador asintomático, o sea, sin lesión del hepatocito. Otro de los virus de gran importancia en la carcinogénesis humana es el virus del papiloma humano, el HPV. Este podemos verlo asociados a lesiones benignas de la piel, por ejemplo, papilomas, verrugas, los serotipos 1, 2, 4, 7, o papilomas y verrugas de la zona genital, los serotipos 6 y 11, siempre benignos. Pero también están asociados a muchos cánceres escamosos. Dentro de ellos, los serotipos más frecuentes son el 16 y el 18. Sobre todo a nivel de mucosa genital es donde más lo vamos a ver asociado. Su asociación al cáncer está relacionado con algunos productos genéticos virales tempranos, como son la proteína E6 y E7. Una de las importancias de este virus, que tiene capacidad o riesgo de transformación maligna, es que tiene capacidad de integrarse al genoma celular. Los virus o los serotipos que son benignos se mantienen en forma episomal dentro de la célula huésped. Los virus que se integran, los de alto riesgo, digamos, los que se asocian a transformación maligna, se integran en un sector del virus, o se abren, digamos, en un sector del virus que normalmente está regulando en forma negativa al virus. Entonces, al abrirse en ese sector el ADN del virus, lo que hace es sobreexpresar algunas proteínas, sobre todo la proteína E6 y E7, lo que generan a su vez inestabilidad genómica en el huésped. Como podemos ver en la imagen, hay distintas funciones que cumplen estas proteínas y principalmente lo que están haciendo es estimular el crecimiento celular e inhibir todos aquellos, digamos, fases del crecimiento celular que retienen a la célula o al ciclo celular cuando hay una alteración, como es P53 y RB. Entonces lo que hacen sobre todo inhibir esos momentos del ciclo celular, lo que hace que la célula crezca y además retenga las alteraciones genómicas que aparezcan. Como pueden ver en la imagen también de abajo, lo que se observa es que está asociado a múltiples cánceres, sobre todo en zona genital, pero también en la mucosa bucal. Otro virus de gran importancia en cuanto a la carcinogénesis es el Epstein-Barr virus. Este es un herpes virus que está muy diseminado en el mundo. La mayoría de los adultos tienen anticuerpos, se adquiere en la infancia y es un virus que infecta a los linfocitos B y los transforma en linfoblastos. Sobre todo, este virus se asocia a múltiples neoplasias. Mayormente son linfomas los que se asocian a este tipo de virus. El virus contiene diversos genes. Algunos productos de estos genes generan inmortalización de los linfocitos, algunas de las proteínas de estos genes. Sobre todo, por ejemplo, actuando a nivel del TNF, el receptor TNF, perdón, impidiendo la apoptosis de la célula. También activan la vía NF-κB, estimulando lo que es la división celular. Dentro de las neoplasias asociadas a este virus está el linfoma de Burkitt. Este linfoma de Burkitt inicialmente se describió en niños africanos en la zona de África ecuatoriana y lo que se observó es que había una asociación en estos niños de infección por Epstein-Barr virus y también malaria. ¿Qué es lo que sucedía? Aparentemente, o lo que se supone, es que la infección crónica por malaria inhibía a los linfocitos T, que normalmente estaban regulando la proliferación de los linfocitos B, que al estar infectados por Epstein-Barr virus crecen en exceso.
Esta entonces liberación de la regulación permite que se sumen muchos cambios genéticos y sobre todo una de las alteraciones propias de este linfoma es la traslocación del CEMIC. Ese CEMIC se coloca junto al promotor de la inmunoglobulina y de esa manera activa su expresión. Todo esto va a llevar a la proliferación celular. Otro de los tumores asociados a el Epstein-Barr virus es el carcinoma nasofaríngeo, que es frecuente a nivel del Asia. En este caso, la proteína del Epstein-Barr virus lo que activa es el receptor del factor de crecimiento epitelial. Otro de los virus asociado a tumores es el herpes virus 8 o el virus del sarcoma de Kaposi. Este sí, mucho menos frecuente. El sarcoma de Kaposi es un tumor vascular maligno que se puede observar en distintas circunstancias. Se observó inicialmente en África en forma endémica asociado a situaciones de malnutrición. También se observaba en ancianos de la Europa del Este, también por una inmunodepresión asociada a la edad, y se empezó a observar en Occidente con la aparición del SIDA asociado a la inmunodepresión que generaba el SIDA y por supuesto también la inmunodepresión que generan los trasplantes. Este tumor es como dijimos, un angiosarcoma que se observa a nivel de la piel. Y por último vamos a agregar una bacteria, el Helicobacter pylori, que se asocia a la aparición de diversos tumores, sobre todo a nivel digestivo. Y esos tumores se supone que tienen que ver con el estímulo de la proliferación celular en el contexto de un proceso inflamatorio crónico. Esta bacteria, que vive a nivel del estómago, en el medio ácido, estimulando el proceso inflamatorio, genera inicialmente una gastritis, luego ese estómago o esa mucosa gástrica se atrofia, tiene una metaplasia intestinal, aparece la displasia y luego el cáncer. Esta secuencia que vamos contando lleva décadas y se observa solo en un 3% de los infectados, con lo cual tiene que haber algún factor predisponente. Además del carcinoma gástrico, también se ha observado que el Helicobacter pylori se asocia al linfoma gástrico. Uno de los elementos que se observó asociado a su carcinogenicidad del Helicobacter pylori es una citosina que se llama CAG-A. Esta citosina o esta proteína es la que desregula el crecimiento celular, o se supone que desregula el crecimiento celular y activa la formación de las neoplasias.